de Trabajo Permanente de Lima va a ver la vista de la causa en la apelación concedida al demandante, el señor Pablo Omar Jiménez Primo, contra la resolución número 3 del 13 de junio del 2014, que declara infundada la demanda, ¿no? Le escuchamos a la apelante. Señor magistrado, buenos días. Buenos días para el colega. Quiero ser enfático y conciso en esta apelación, señor magistrado. Resulta que el demandante solicitó la aplicación de la prima textil, como es de conocimiento público. Este derecho es el 10% adicional a la remuneración del trabajador, y en este caso la remuneración del trabajador conlleva, o en este caso está integrado por todos los conceptos remunerativos que es de libre disposición. Tanto la aplicación del derecho, en este caso la prima textil, la relación laboral y los montos remunerativos no es materia de impugnación, ha sido establecido claramente. Aquí el tema es lo siguiente: la jueza declaró infundada la demanda aplicando de manera errónea el Decreto Supremo 014-2012, que establece en el artículo 1 que la prima textil es el 10% de la remuneración y en ningún caso podrá ser inferior a la remuneración mínima vital. Repito, el 10% de la remuneración y en ningún caso podrá ser el 10% de la remuneración mínima vital. O sea, lo que usted está diciendo es que ese 10% no puede ser menor a una remuneración mínima vital. La regla dice la remuneración debe ser no menor a una... La regla general dice esto, señor magistrado. No, pero ¿cuál es el planteamiento suyo, pues? El planteamiento es que... la aplicación de ese 10% no puede ser menor a una remuneración mínima vital, o que la remuneración sobre la cual, o mejor dicho, entre la remuneración y la prima vital, no puede ser menor a la remuneración mínima vital. A ver, ¿cuál es el planteamiento? La regla general es que la prima textil es el 10% de la remuneración. Ya, eso está bien, claro. Eso no hay problema. Y la ley dice que en ningún caso podrá ser inferior a la remuneración mínima vital. Bajo este contexto o esta regla mínima, es que la jueza ha establecido infundada la demanda, teniendo presente que el trabajador percibe más de la remuneración mínima vital. Entonces ha considerado que ahí está aplicada la prima textil. Cuando nosotros hemos demostrado que conforme las boletas de pago que están anexadas en el expediente, el trabajador no ha venido percibiendo la prima textil. Recién a partir de agosto del 2008, de manera sorpresiva, la empresa demandada, en el pie de página o en la parte inferior de la boleta, ha puesto la consignación de que el trabajador recibe la prima textil y está conforme. Si comparamos una boleta de agosto del 2008 a una de julio del 2008 hacia atrás, podemos ver que los conceptos remunerativos son los mismos, simplemente se le agregó eso. El argumento, que no lo ha tomado en cuenta en este caso la sentencia, pero el argumento de la parte demandada era que la prima textil estaba pactada y estaba integrada en la remuneración básica, hecho que en los contratos que ellos han presentado en el expediente tampoco está de manera concreta y literal. Ahora bien, ellos asumen que se puede integrar, o sea, puede haber una remuneración integrada entre el básico y en este caso la prima textil, cosa que no está permitido, porque solo en el tema de remuneración integral solo está regulada la remuneración integral anual cuando son trabajadores que perciben por encima de dos remuneraciones, mayor a dos UIT. Entonces, sobre el tema es que la jueza erróneamente ha interpretado que la regla general es que simplemente se cumple la remuneración mínima vital, cosa que se está demostrando con sentencias que se han anexado de que no es así, que es en el criterio de la jueza, según lo que yo trato de entender de lo que usted está diciendo, es que si ya percibe más de la remuneración mínima vital, ya no le corresponde el 10%, algo así. O se presume que ahí está la prima textil. Ajá, ya. Okay. Eso es todo. ¿Qué dice la parte demandada? Muchas gracias, señor juez. Buenos días. En esta etapa de la réplica, nosotros debemos en primer lugar mencionar de que nos ratificamos en los argumentos señalados en la contestación de demanda y en los medios probatorios ofrecidos con ella, específicamente en los contratos de trabajo y boleta de pago que fueron revisados al momento de sentenciar.
Ese es un tema básico. A ver, pero no, y con o sea, relación mire, al agravio, en esta etapa simplemente se analiza los agravios, ¿no? por eso, con relación al El agravio, agravio que dice el demandante, ¿es cierto, no es cierto, es así o ahí, no es así? ¿Este ha sido el razonamiento de la jueza o no? en ese sentido íbamos O a en todo caso, explicar. ¿cuál es el criterio suyo? ¿No? Definitivamente Pero el con agravio, relación a la aplicación, al Definitivamente. razonamiento que ha hecho la juez en la sentencia, eso es lo que tenemos que analizar. lo vamos a expresar. El razonamiento es impecable, señor juez. Lo que se menciona como aparente agravio de la sentencia no es tal, porque es una interpretación como cualquier otra que se pretende sobre hechos que están debidamente verificados. La ¿Pero sentencia, ustedes acreditaron el pago del 10%? por supuesto, porque fue ¿Cómo lo han pactado. acreditado? Se pactó en los contratos de trabajo que ¿Cómo obran se en pactó? auto, se pactó una cláusula específica que se iba a pagar la remuneración más la inclusión de la prima textil según el decreto supremo del 14 de septiembre de 1944. Está Pero ¿cómo lo han, expresamente- o sea, cómo ustedes lo han probado eso? Porque yo puedo pactar con el trabajador, ¿no? Pero el trabajador, usted sabe, tiene digamos, la tutela del derecho laboral, que dice principio Como de cualquier- renunciabilidad de derechos, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que es proveeduría de la ley y de la Constitución no puede ser renunciable. Por consiguiente, yo puedo decir, oye, está acá tu 10%, pero ¿cómo lo prueba? ¿Cómo prueba que ese está su 10%? Ese es el problema. Ya. Está en el cuadro que contiene la sentencia, señor juez, y se lo voy a explicar si me permite. O sea- Estos cuadros han salido de las planillas de remuneraciones y boleta de pago que se han ofrecido en medio magnético para la revisión del juzgado de paz en este caso. Si usted revisa las remuneraciones, se incluyen todas las remuneraciones y se señala pues que la remuneración básica incluye la prima textil. O La sea señora jueza, al hacer la sumatoria de todos los ingresos percibidos desde octubre del 2007, Pero, perdón. Sí, Aquí ¿me yo veo permite? que este cuadro que implica, que hace la jueza, está incluyendo dentro de la remuneración mínima vital el 10%. dentro, no, Claro, por encima porque, mire, de la remuneración mínima vital. No, porque aquí ve, remuneración mínima vital 530. Ya. ¿Cuánto ha percibido el demandante? Incluye 1.036 lo que percibió el demandante. Ya. ¿Ok? Y luego hace en el Ya, siguiente pero para cuadro, llegar a este 1036, ¿cómo? le deduce a ese 1.036 que es la remuneración mensual, o le agrega a esa remuneración mensual básica el 1.1, que es el jornal diario que salía en las boletas. Por eso es que cuando hace la especificación de la prima textil pagada, verifica pues que si se descuenta el 1.1 a 1.036, hablando el mes de octubre del 2007 para ser más claros en el primer caso, el primer mes, se establece pues de que lo que se ha pagado menos 1.1 sería 942.14, que equivale al 10%, que su 10% sería 94.21, y el mínimo legal a esa fecha era 530. Si aplicamos a sobre 530, el 10% sería 53 soles. La prima textil se ha pagado en exceso. Y además de ello, señor juez, debe tener en cuenta que esta aplicación no solamente fue consensuada mediante el contrato de trabajo, sino que además existe el decreto supremo 014 del 2012. Pero ¿cómo sabía el Si me trabajador, permite, señor juez, cómo para- sabía el trabajador de que su 10% estaba allí? ¿Cómo sabía, no? O sea, ¿cómo En el podría contrato el de trabajo- trabajador decir, "Oye, me van a incluir el 10% acá", pero ¿cómo sabía? Yo solamente Porque en le... el contrato de trabajo se supone que usted está pactando una remuneración básica más el 10%. Entonces, ahí, si en el contrato de trabajo figura eso, podría ser, bueno, hay acá una manifestación de voluntad, pero si no, ¿cómo? Mayor transparencia no puede existir cuando usted revisa las ¿Dónde está boletas de el contrato pago. de trabajo que suscribieron con el trabajador? Están con los... ¿Acá? Sí, claro que sí. El contrato de trabajo dice, tanto es tu remuneración básica, más el 10% es tanto, ¿así? Está establecido, ¿Así dice? está incluido. No. Está incluido en la prima textil, está ¿Dónde está incluida en la el contrato? remuneración. Los contratos están como anexo de la contestación de demanda. En el contrato está entonces de esa manera. Es correcto. Establecido de manera categórica, transparente, contratos bueno. registrados ante el Ministerio de Trabajo, señor juez. Y adicional a ello, quisiéramos, si usted me permite terminar, porque entiendo que me haga las interrogantes cuando estamos haciendo la explicación de nuestra posición y Claro, no podemos cerrar la idea, pero esta forma de aplicar la prima textil ha sido ratificada por el Decreto Supremo 014-12-TR del año 2012, que establece el parámetro de que se entiende que hay una prima textil mínima que viene a ser la remuneración mínima más el 10%.
10%. Por lo tanto, estamos pues ante una aplicación que es totalmente válida. Y ojo que todo esto se registraba, señor juez, si me permite para cerrar la idea, en las boletas de pago que regularmente cobraba el trabajador mensualmente. Esta situación, adicionalmente, señor juez, ha sido verificada previo a la demanda mediante una inspección laboral en donde los inspectores de trabajo, mediante actuaciones inspectivas, comparecencia y visitas al centro de trabajo para revisar planillas con todo el tiempo que le permite el procedimiento de inspecciones, también verificó que no se había ninguna inaplicación de prima textil. Ese informe ha sido ofrecido también, señor juez. Hay un informe, sí, acá. Es correcto. Si me permite, señor magistrado. Quiero ser enfático en lo que ha manifestado la parte demandada. Curiosamente dice que ha pagado la prima textil en exceso. Nos causa sorpresa cuando se expresa de esa manera. Con respecto al contrato, como usted bien lo ha dicho, no está de manera clara. Se dice que la remuneración, en este caso, está en base a la asignación por asistencia. Pero vamos a... Un ratito. Acá el contrato dice, el trabajador percibirá como remuneración por el trabajo que realice en ejecución del contrato la suma de 825. Y dice luego que comprenden el pago de todos los beneficios legales que le correspondan, acordándose que se aplicarán los beneficios remunerativos, siendo la bonificación por asistencia una remuneración integrada, situación que es aceptada por el trabajador. Pero ¿dónde está que le ponen una remuneración básica y después le dicen, más el 10% ganarás tanto, ¿no? No, como dice usted. Claro, es que no se estableció. Usted dice 825 estaba y aquí incluido, está incluido todo. El 10%. Es el pacto de una remuneración integral prácticamente. No, no es así, porque usted sabe que para eso tendría que cumplirse un requisito adicional, que es que el trabajador perciba 2 UIT. Pero ¿cómo sabe el trabajador que aquí en los 825 está su 10%? Porque la remuneración, si usted deduce de 8 ¿cuál es la suma ahí? 825. Menos 1. O sea, el 10%. Menos 1.1 arroja la cifra que sería su jornal diario básico, que si se compara con el mínimo, está por encima del mínimo. Y eso está precisado en el 014, señor juez. Claro, pero eso lo sabe usted, pero ¿el trabajador lo sabe? Al firmar el contrato de trabajo... ¿Cómo va a saber el trabajador? Se le explica, oiga señor, usted tiene que aplicar el 1.5 totalmente, y esto es así. Eso ya no es un tema controvertido, señor juez, porque no se ha expresado como ni hecho controvertido ni de requerimiento de probanza. No, pues el trabajador lo que dice simplemente, señor, si me permite a decirle, mí me pagan 825. ¿Y dónde está mi 10%? Si me permite, todo eso se hace una etapa de inducción, que no es menester tratar de explicárselo porque usted pensará que es una explicación retórica porque no está en autos acreditado, pero normalmente cuando se suscribe un contrato, el trabajador además de verificar los datos generales, tiene que verificar el puesto, el salario, el horario de trabajo y todos los beneficios que se tienen que impartir en función a ese contrato de trabajo. Son personas mayores de edad. Si firmaran un contrato que no saben de lo que están hablando, estamos entonces en una situación pues de escepticismo total. Bajo ese precepto, entonces porque también voy a dudar. Usted dice que el 10% es de 8.25 y después dice también acá que la bonificación por asistencia, una bonificación por asistencia. Esa es la prima textil. Esa es otra. No. Si usted revisa los decretos supremos que regulan la prima textil, la prima textil es 1900, si usted revisa la prima textil, que es una bonificación por asistencia allá en el año 1944. Esa es la razón de ser la prima. ¿Y cómo se aplicaba? El 10% el jornal diario básico del trabajador. Esa es en esencia la prima textil. Y es un régimen, señor juez, para ya darle un poquito más de referencia, que le reitero, le parecerá una retórica laboral, pero el antecedente de este régimen salarial que fue desactivado en el decreto legislativo 757 es que tenían un salario automático. Si es que usted conoce la legislación laboral textil, el régimen salarial textil era bajo un costo de vida automático. Se aplicaba un jornal diario base que multiplicado por el costo de vida salía un jornal que mes a mes iba actualizando y ahí se aplicaba el 10% de la prima textil. Ese era el beneficio que tenían los trabajadores textiles en aquella época, situación que luego quedó derogada con el decreto legislativo 757, ley marco de la inversión privada, que en una de sus disposiciones transitorias del año 92, si la memoria no me falla, estableció de que todos esos regímenes automáticos dejaban de existir. Eso ya no existe en el derecho laboral peruano. Ese era el régimen especial, señor juez. No se ha aplicado ni más ni menos. Eso de que hablen o mencionen como una interpretación actualizada que se pretende hacer por parte de los demandantes, en el sentido de que la prima se aplica sobre el total remuneración, rompe ese esquema salarial textil que era especial, y porque además, si aplicamos
tenemos las reglas actuales, la remuneración tiene pagos remunerativos y pagos no remunerativos. A pesar de eso, la señora juez ha hecho una explicación concreta de todos los ingresos recibidos, y en las dos columnas que se han mencionado y que usted ha revisado, aclara de manera muy enfática de que lo que ha recibido está por encima de la remuneración mínima vital, precisión establecida por el Decreto Supremo 014 del año 2012. Y eso es lo que pedimos tener en cuenta, y que creo ha considerado muy bien la señora juez al momento de pedir la sentencia de primera instancia, que ha declarado infundada la demanda. Dos cosas, señor magistrado. La parte demandada se refiere mucho al contrato, y se dice que tanto la empresa como el trabajador pactaron que la remuneración sea integrada, porque en su consideración de demanda habla de remuneración integrada. Si esto fuera así, nos gustaría saber en qué momento pactaron para que esta remuneración integrada fuera separada, porque a partir de enero del 2013, recién en las boletas de pago se consigna el pago de la prima textil. Si bien es cierto, pagos inferiores, pagos diminutos, pero recién ahí se digrega o se separa esta remuneración integrada, esta remuneración básica más prima textil. Según la parte demandada dice, pactaron, perfecto, vamos en un caso negado creer que es cierto. La pregunta es, si esto fuera así, a partir de enero del 2013 en adelante, la empresa empieza a pagar la prima textil en las boletas. Entonces, ¿qué documento está de que pactaron que se iba a separar o se iba a disgregar? Si estamos hablando, entre comillas, de un acuerdo de partes. Número uno. Número dos, conforme las boletas, señor magistrado, en las boletas, desde la fecha de inicio del trabajador hasta julio del 2008, no aparece ningún concepto ni ninguna frase o nada que se refiera al pago de la prima textil. A partir de agosto del 2008 en adelante, como repito, en la parte inferior de la boleta se establecen eso. Si usted puede revisar la contestación de demanda e inclusive el acta en la cual ellos hacen sus argumentos, siempre hablan de remuneración integrada. Es la primera magistrada, el señor juez, que en los juzgados de paz letrados, porque tenemos 54 casos contra la parte demandada, que le ha dado a favor en la interpretación errónea de que, estando la remuneración por encima de la remuneración básica, está pagada la prima textil. Nos gustaría que la parte demandada nos diga dónde está el documento o el contrato o la corrección de ese contrato en la cual se permite separar el básico con la prima textil. ¿Le han hecho una pregunta? No, a través suyo, señor juez, porque Sí, por es eso. el que dirige el proceso y me puede preguntar mil cosas a la otra parte y estoy en mi derecho a absolver la zona. Así es. Voy a ser muy enfático también en estas tres explicaciones sobre el tema que me está preguntando a través suyo, señor juez, la parte demandante. Antes de estas preguntas, un poco como que se siente que están aplicando criterios al momento de interpretar los hechos controvertidos y la sentencia impugnada, como que nuestra parte está actuando curiosamente, porque está grabado en audio y video lo que se ha dicho curiosamente, o sea que nosotros como que estamos actuando como una especie de magos en el proceso para expresar hechos que no tienen un sustento probatorio o legal en este caso. Y lo de curiosamente pido que lo retiren, porque acá no hay nada curioso. Acá simplemente hay un tema de derecho y que es de interpretación. La jueza ya explicó su criterio y lo ha dicho de manera para nosotros impecable y que pedimos confirmar. Y esa aclaración la hacemos para responderle la primera pregunta. Analiza el señor representante del trabajador, en este caso demandante, trabajador demandante porque cuenta con vínculo laboral a la fecha, analiza de que si es cierto, o dándole validez a los contratos de trabajo celebrados que establecían el jornal diario integrado, ¿por qué en enero se ha hecho el disgregado? ¿En qué documento se ha sustentado el empleador? Más o menos esa sería la pregunta, claro. Que es un hecho, señor juez, que ni está en la demanda, ni está en la apelación. Está saliendo a relucir, producto, yo diría, yo no aplico el nombre o la calificación curiosamente, sino la creatividad del abogado de la parte demandante para expresar hechos que no están mencionados en la impugnación, que por coherencia deberían de ser por lo menos expresados para nosotros también en nuestro ejercicio de derecho de defensa, señalar lo siguiente o contradecirlo. Pero esa apreciación cae por su propio peso, porque reiteramos,
nosotros teníamos vigentes los contratos de trabajo y luego, en el año 2012, señor juez, ya cuando había relación laboral realizada, se expide el Decreto Supremo 014-2012 que establece y precisa, es una norma legal que señala expresamente, se derogan todas las normas administrativas y esta rige a partir de la aplicación o de su expedición. Entonces, las empresas textiles tenían que cumplir la norma. Usted dice que por el decreto supremo ustedes se paran ya. O sea, ya no lo integran. Así es, señor juez, por la aclaración, porque eso no existía antes. Estamos hablando de normas del año 1944 que estaban vinculadas a un régimen salarial especial que, como le he mencionado, estaba hasta vinculado al costo de vida, indexación y demás. Todas esas atribuciones que tenía este régimen fueron pues desmanteladas con el decreto legislativo 757 y quedó en rezago el tema de la prima textil. Se generó toda una discusión si la prima textil estaba vigente, no vigente, si se aplicaba de esta forma o de la otra. Y el 014 lo aclara y lo precisa. Y es por ello que la empresa, acreditándola y actuando de buena fe, disgrega de manera totalmente transparente. Y esta situación, señor juez, y no lo menciona la parte demandante, siendo abogado del sindicato que asesora, o mejor dicho, de la federación y del sindicato que tiene esta empresa actualmente hace un año atrás, se ha celebrado un convenio colectivo que regula el tema de la prima, diciendo que se aplique tal como lo señalan los propios dispositivos legales vigentes, incluyendo el 014. Esa es una explicación a la pregunta que nos han hecho, señor juez. Y sobre los otros temas, claro, de que la boleta de pago, las planillas, les soy totalmente transparente. Yo creo que esas argumentaciones ya no tienen ningún peso porque no están atacando frontalmente los argumentos de la sentencia. Nosotros consideramos que la sentencia de primera instancia y está impecablemente diseñada. Es falso que también se diga de que es la única sentencia que se ha expedido en juzgado de paz a favor. Señor juez, hay una sentencia que se ha expedido en primera instancia y que la parte demandante no ha apelado, con el mismo abogado aquí presente. Ha quedado consentida. Esa sentencia no la toma en cuenta porque al parecer no existe dentro de sus parámetros. Y lo último, claro, los procesos de prima textil, señor juez, ya han sido resueltos anteriormente. Aplicar la prima textil como un jornal diario integrado no son malas palabras como se pretende pensar. Es algo que se ha validado en los contratos de trabajo. Ya existen sentencias a nivel juzgado de primera instancia como en salas laborales que han ratificado la aplicación de la prima textil. Y voy a expresar un caso concreto, la empresa Textil Mundial, Filasur, son empresas también del régimen textil que tenían este sistema y las salas laborales han validado esta aplicación. No se está diciendo nada incorrecto ni ilegal. Lo que menciona